Hermanos, estamos celebrando el domingo y desde este 17º al 21º, del 17 al 21, hacemos un paréntesis en este ciclo B de nuestro Evangelio sinóptico correspondiente y tomamos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que es el discurso del pan de vida. Evidentemente, la catequesis, como ustedes bien lo saben, va a estar centrada en la comunión. Recordemos ya desde el principio que cuando nosotros comulgamos, comulgamos con Jesús, pero también comulgamos con la comunidad. Por eso hay que integrarse a una comunidad. Antes del concilio, el derecho canónico nos ponía obligatoriamente la parroquia del domicilio. Después del concilio, la idea es que la persona practique, viva la fe en comunidad. ¿Por qué? Porque somos, por el bautismo, miembros del cuerpo místico de Cristo. Y San Pablo, hablando de la Iglesia, tiene también la imagen del edificio, como escuchamos hoy en la segunda carta a los Efesios. Y dice Pablo que tenemos que trabajar por la unidad. Si nosotros leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, los números que tratan sobre la Eucaristía, como esquemáticamente cada sacramento pone los frutos del sacramento. Uno de los frutos de la Eucaristía es producir la unidad de la Iglesia. Si nosotros comulgamos bien, tenemos que unirnos. Y por eso Pablo exhorta a trabajar en la unidad y nos manda también a que nos soportemos los unos a los otros. A veces lo entendemos más bien en lenguaje coloquial y entendemos con un matiz psicológico, podríamos decir. Soportar a un pesado, como ustedes me soportan a mí, que hablo mucho, es soportar a un pesado. También tiene ese sentido, pero es un sentido derivado. El primer sentido que habla Pablo es soportar como los ladrillitos de la pared. Un ladrillo sostiene al otro, un ladrillo soporta al otro. Tenemos que soportarnos. Eso quiere decir ayudarnos cuando es necesario también y uno puede hacernos cargo. Y eso es lo que en el Evangelio se señaliza también en este milagro tan importante para la primitiva comunidad que está en los 4 evangelios, en los sinópticos y también en el de Juan. Por eso interrumpimos la lectura continua y vamos a Juan para también ver el milagro de la multiplicación de los panes en este contexto más amplio de la Eucaristía y de nuestra participación consciente y activa en la comunidad cristiana. El Evangelio, por supuesto, que tiene un núcleo de un milagro. También la primera lectura del ciclo de Eliseo nos muestra un texto que está, tal vez desde el punto de vista literario, más centrado en lo milagroso. En el Antiguo Testamento hay 2 multiplicaciones de los panes famosas, la de Elías, que es un relato más antiguo, y la de Eliseo. La de Eliseo está más centrada, la que leímos hoy, en el milagro. La de Elías, como en el Evangelio de hoy, está más centrada en la necesidad de la gente. No es que el milagro no está, sino que el milagro es, de alguna manera, interpretado como la acción de Jesús para poder satisfacer una necesidad real. No nos olvidemos que en esta sección del Evangelio de Juan, que ahora los estudiosos del Evangelio dicen que muy posiblemente haya sido puesto por escrito mucho antes de lo que se venía pensando clásicamente, que era en torno al año 90. Ahora se cree que este Evangelio ya estaba escrito en torno al año 65-70, es decir, que si Jesús, la Pascua de Jesús fue más o menos entre el año 33 y 34 de la era cristiana, en muy poco tiempo, del 34 al 70, saquen la cuenta, o sea que no es un hecho que está distorsionado, por lo tanto es un hecho muy fiable. Y el evangelista, vuelvo a insistir, pone el acento en la necesidad. Tanto es así que quiere comprometer a Felipe. ¿Cómo le damos de comer a esta gente? Y Felipe dice, ay, que me salve alguien, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y le afanaron los 5 panes de cebada y los 2 pescados a un chiquito que estaba ahí, que eran los panes. El pan de cebada era el pan de los pobres y el pan de trigo era el pan de la gente un poquito más acomodada. No podemos pensar en la época de Jesús en las categorías
de rico y pobre como ahora, porque la gente era muy pobre o estaba acomodada, básicamente. Después, como siempre, los que dirigían los pueblos, estos sí que tenían una diferencia importante, ¿no es cierto? Y Jesús, antes de hablar del pan espiritual, se preocupa del pan material de la gente. Esto es importante. Esto es importante teológicamente y esto es importante también antropológicamente. Esta interpretación es cierta, pero tampoco podemos descuidar, si bien el acento está puesto en la necesidad de la gente, no podemos descuidar el hecho teológico del signo de Jesús. Es un signo. Fue un signo tan fuerte que a Jesús después lo buscaron para hacerlo rey. Y acá el texto termina diciendo que él se escondió de nuevo porque no quería ese tipo de liderazgo. Él enseñaba con autoridad, no quería poder, quería autoridad. Y después explica por qué él se escapa. Dice, ustedes me buscan no porque vieron signos, y entonces el signo hace que yo comience una relación real con Dios. Ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes me buscan con un criterio material. Y yo quiero que ustedes me busquen con un criterio espiritual. Entonces, el poder de Dios que hace el signo es cierto también. Algún exegeta así un poco, no muy riguroso, dice no, dice lo que pasa que el milagro de Jesús fue que compartieron. Eso es ignorar lo que pasaba en el siglo I, porque es más, posiblemente ni haya habido el chico que tenía los 5 panes y los 2 peces. La gente no andaba como ahora con provisiones. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ver la gente que tiene la mochila y de bien que estás saca un termo o saca algo para comer. Eso no pasaba en el siglo I. Es decir, de compartir nada. Pero Jesús también en este milagro nos enseña a compartir, nos enseña a poner a disposición. Jesús no quiere hacer magia, no quiere hacer un show de luz y color, sino que Jesús quiere, con el poder de Dios, hacernos entender la dinámica de este mundo y nos quiere hacer entender la necesidad que tenemos de tener una relación real con Dios que repercuta en el prójimo, para que se cumpla el principio moral que Jesús vino a instaurar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y en el Nuevo Testamento con un pasito más, hasta el olvido de uno mismo. Dice Jesús, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta dar su vida en rescate por muchos. Vamos a pedir al Señor que en estos domingos, desde el 17 hasta el 21, tendremos este Evangelio. Tratemos también nosotros de familiarizarnos con la palabra de Dios. En casa agarrar el Nuevo Testamento, Juan capítulo 6 y repasar. Lo vamos a ir viendo por secciones a este capítulo en los domingos, salvo el 15 de agosto, porque el 15 de agosto es la fiesta de la Virgen y tendremos la lectura de la Virgen. Pero vamos a meditar en estos domingos este capítulo 6, del Evangelio. Pidamos al Señor la gracia de valorar mucho la Eucaristía y hacer que la Eucaristía también repercuta en nuestra vida, en casa, en la ocupación que tenemos, en la sociedad, que nos sintamos también comulgando de verdad con Cristo, siendo miembros de su cuerpo, haciendo el edificio de la Iglesia con nosotros piedras vivas y también como un ladrillo soporta el otro ladrillo. En nuestra sociedad necesitamos muchos ladrillos que soporten y que hagan estructuras de justicia, de amor y de paz. Y si esto, para que sea pleno, puede también estar cimentado en un profundo y verdadero sentimiento religioso, habremos entendido bien esta palabra que el Señor nos regala para nuestra salvación. En este domingo, por voluntad de nuestro Papa Francisco, tenemos la jornada de los abuelos. Recordemos rezar mucho y ayudar también concretamente. Fíjense, Jesús siente compasión de toda esa gente que lo sigue y que no tenía nada para comer, pero no se queda en compasión. Está bien, ustedes dirán, bueno, Jesús pudo multiplicar los panes. Bueno, nosotros podremos siempre hacer algo por el prójimo. No tendremos 5 panes, pero una amiguita todo el mundo tiene. No tendremos 2 peces, pero aunque sea una escamita podemos contribuir
para que nuestra sociedad sea un poco más justa. El Señor espera de nosotros eso porque el Señor nos llama y precisamente Jesús es el pan de la vida y quiere que nosotros cuidemos la vida desde el inicio hasta el término natural. Por eso también tenemos que aprender a apreciar, a cuidar y acompañar a lo que hoy llamamos adultos mayores. Así que en este día nuestra oración por ellos y también en la medida que podemos un gesto, un símbolo, un acercamiento para que las personas mayores se sientan más acompañadas y sostenidas. Y como siempre, porque la misa tiene valor infinito, pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.